La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados continúa el debate en torno al reajuste público, pero hay dos temas que han entrampado la discusión y Macarena Román está aquí para contarnos. ¿Cómo estás, Maca? Hola, Mati, muy buenas tardes. Claro, el tema que ya veníamos comentando sobre el ICSA, el indicador de costos de la salud, que tiene que ver con lo que se aplica a todos los planes de manera anual, a los planes de ISAPRE año a año, y que el gobierno estaba buscando adelantarlo para de alguna forma contrarrestar la baja que van a tener todas las ISAPRES y los planes por la rebaja también de las primas GES a partir de enero. Algo que entonces, como bien sabemos, se introduce a través de una indicación miscelánea a la ley que busca el reajuste al sector público y que marcó las primeras grandes diferencias entre el oficialismo y el gobierno, porque estos comentarios contra esta iniciativa comenzaron a salir una vez que se comienza a discutir entonces el reajuste al sector público, donde sí hay acuerdo en ese punto en particular, pero obviamente hay varios desacuerdos en torno al ICSA. Algo que se suma también a estos desacuerdos y las acusaciones de falta de diálogo tiene que ver con las remuneraciones que se buscan aumentar para los ministros del Tribunal Constitucional, que no han tenido un reajuste en los últimos años y vienen pidiéndolo al menos desde 2019, cuando el presidente Sebastián Piñera estaba al mandato del país. Fue ahí entonces que hacen la primera solicitud, sin embargo no llegó a buen puerto o al objetivo. Hay que también recordar que en ese entonces se vivió el estallido social, luego vino la pandemia, entonces este tema se deja de lado. Hoy el gobierno lo vuelve a tratar entonces de introducir a través de una indicación miscelánea que tiene que ver entonces con el reajuste al sector público. Es un tema que también ha sido criticado por parte del oficialismo porque dicen no se bajó la información como correspondía, especialmente en tratar de convencer desde el Ejecutivo hacia los parlamentarios oficialistas, que uno asume que deberían ser los primeros estando de acuerdo con las medidas del gobierno, algo que en este caso no se ha dado así. De hecho, el diputado Mellado decía que él estaba dispuesto a aprobar estas dos medidas, no así, por ejemplo, el diputado Jaime Naranjo, quien mostraba entonces su desacuerdo y decía que probablemente votaría en contra de estos dos puntos que son relevantes al interior entonces de esta gran ley de reajuste al sector público. Pasemos a escuchar a algunos de los integrantes de la Comisión de Hacienda, también del oficialismo, que hablan sobre estas medidas que el gobierno intentó entonces, o sigue intentándolo introducir y que se aprueben a través del gran proyecto que significa el reajuste al sector público. Lo que busca el gobierno es mandar una señal en el sentido que está buscando por todos los medios que la industria de las ISAPRES siga existiendo y genera cierta controversia con lo que todos tenemos conocimiento, que es la deuda que tienen las ISAPRES con los cotizantes. Entonces da la impresión como que los cotizantes le están pasando plata a las ISAPRES para que ésta les devuelva la plata que les debe. Nos parece absolutamente inconveniente, improcedente y además fuera de lugar que la discusión del sector público y su reajuste se dé con este elemento adicional que fue además incorporado sin mayor conocimiento de la Cámara de Diputados al menos, que tiene que ver con el reajuste de los precios de la ISAPRE. El debate sobre la crisis de la ISAPRE es un debate que tenemos que dar y rápido, y le hemos hecho un emplazamiento también al gobierno y particularmente al Senado a que aceleren el trámite. O sea, el Senado se ha tomado 6 meses en resolver la ley corta y es ahí donde tenemos que tomar esta resolución. O sea, no hubo conversación con los parlamentarios respecto a este punto. Nosotros nos encontramos el día lunes con esto en el proyecto, no formó parte de las conversaciones con la mesa del sector público y por lo tanto, en ese sentido, evidentemente que faltó diálogo y la situación francamente es molesta, porque además enturbia una negociación que se dio durante todo el año y que finalizó en los mejores términos posibles. Bueno, Mati, ahí queda en evidencia, no son suposiciones, los parlamentarios oficialistas, algunos de ellos dicen claramente que sencillamente no hubo diálogo respecto a estas indicaciones que vendrían dentro de este gran proyecto de reajuste al sector público, un proyecto que en materia de reajuste específicamente tiene acuerdo casi transversal en la Comisión de Hacienda. Hoy siguieron legislando en torno a este tema y ahí no hay tantos desencuentros entre los propios parlamentarios. Sí, en materia entonces
entonces que tiene que ver con este IPC, entre comillas, de las ISAPRES y por supuesto también esto que tiene que ver con el eventual aumento de las remuneraciones de los ministros del Tribunal Constitucional. Eso sí, en la comisión se deja establecido que lo que tiene que ver y relación todo con lo de las ISAPRES y el ICSA lo dejarán para votar el día lunes como el último capítulo dentro de este proyecto, porque es lo que genera mayor ruido dentro de la comisión y donde probablemente se van a extender las discusiones más allá de lo que se llevó a cabo hoy. Mañana seguirán legislando en torno a otros puntos que tiene esta ley, pero donde te decía Mati, entonces hay mayor acuerdo. Ahora los voy a invitar a escuchar también a parlamentarios oficialistas, pero que criticaban directamente lo que tiene que ver con los sueldos, el eventual aumento de sueldos de los ministros del Tribunal Constitucional, quienes, de aprobarse esta indicación, entonces tendrían un aumento de alrededor de 3 millones de pesos, llegando a 13 millones de pesos mensual, casi 12 millones y algo, y de una forma se homologaría este sueldo con quienes integran la Corte Suprema. Eso es lo que buscan entonces desde el TC y quienes se acercaron entonces a hablar con el gobierno del presidente Gabriel Boric luego de que lo intentaran en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y que tampoco llegara al objetivo que se estaba buscando. Esta vez entonces todavía hay un camino por recorrer. Recordemos que acá la comisión tiene que aprobar o rechazar el informe que llega después a la sala de la Cámara de Diputados y es ahí donde se tomará quizás una decisión más profunda respecto a este tema que engloba, bien sabemos, el reajuste del sector público, pero también otros temas misceláneos que tiene introducida esta ley que tiene que ver entonces con los empleados públicos. Escuchemos a parlamentarios del oficialismo que critican directamente los diálogos que ha llevado a cabo o que no ha llevado a cabo el gobierno. Lo vamos a abordar bien. Yo al menos no tenía en consideración esto, simplemente lo vemos ahora con la propuesta de reajuste, lo vamos a abordar en la discusión en donde corresponda y ahí veremos cuáles son los argumentos que están y las razones por las que se proponen. A mí me parece que las altas autoridades públicas, y esto lo digo en general, esta es una opinión mía como parlamentaria, debiese ser acorde a lo que ganan también los chilenos y chilenas, y en eso creo que es importante mantener esa orientación de aquí en más. Mientras al sector público se le incrementan un 4,3%, este gobierno lo que ha traído aquí al Congreso para discutir es un aumento del 36% para los señores del Tribunal Constitucional. Es de un grado inmoral extraordinario y por lo tanto yo no estoy dispuesto a avalar, ni a apoyar, ni a votar a favor de esta inmoralidad, donde los señores del Tribunal Constitucional en un acto tienen un incremento de 3,5 millones de pesos. Lo vamos a votar en contra. Ahí, Mati, el diputado Bianchi decía inmoral porque ellos también apelaban a lo que está pasando a nivel país en temas financieros, en que el sueldo mínimo ni siquiera aún ha llegado a los 500.000 pesos. Sabemos que va a llegar próximamente, pero que en este minuto no ha llegado aún y que por supuesto también afecta a la inflación y todo lo que viene y que contrajo luego la pandemia en materia de mercado. Y por eso entonces dicen que es un descriterio básicamente subir estos sueldos que ya son altos de alrededor de 9 millones de pesos en el Tribunal Constitucional y obviamente aumentarlo a 13 millones vendría siendo, entre comillas, una burla para la gente que gana el sueldo mínimo, por ejemplo. Pasemos a escuchar igual las razones y explicaciones que sacan desde el gobierno para tratar de convencer que se vote a favor de este proyecto de ley de reajuste del sector público, pero también de estas indicaciones que se buscan establecer a través de esta iniciativa. Pasemos a escuchar entonces al ministro de Justicia, quien se dio el tiempo de explicar por qué es relevante y por qué sí se debería aumentar el sueldo de los ministros del TC. Hay una razón técnica históricamente sobre la cual cómo se encuentran vinculadas esas rentas. ¿Ministro? Otra cosa distinta es cómo usted las valore, pero no hay capricho ni decisión arbitraria detrás de eso, sino tratar de corregir un fenómeno que se produjo producto de los últimos ajustes de renta. En el sistema legal chileno históricamente como la renta que indexa el resto de la remuneración eran las de ministros de Estado. Probablemente en el momento que se hizo el ajuste solo se consideró a la Corte y no se consideró al Tribunal Constitucional. Por eso el Tribunal Constitucional ha estado haciendo este requerimiento, lo ha hecho formalmente al Ministerio de Hacienda, a la Dirección de Presupuesto, pero es la razón por la cual históricamente esas rentas han estado vinculadas.
explicaciones que quizás hicieron falta, por lo menos por lo que dicen los parlamentarios oficialistas de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en torno entre el Ejecutivo y también los parlamentarios, porque insisten en que hay una falta de diálogo entre ambas partes, algo que es fundamental y que obviamente parece fundamental porque deberían ser, como bien decíamos, los primeros quizás en apoyar las medidas del gobierno, considerando que están en esta vereda del oficialismo y que la oposición, por el contrario, ha mostrado mayor disposición respecto a estas disposiciones misceláneas introducidas en el reajuste del sector público, más que el propio oficialismo, que es lo esperable. Está el mundo al revés un poco ahí en el Congreso. En varias partes. Bien, Maca, muchísimas gracias por esta información. Seguimos atentos, bueno, sobre todo después del domingo, además coincide con el plebiscito. Vamos a ver cómo siguen estas conversaciones. Muchas gracias. Chao, Mati, nos vemos. Y